En este regreso a clases, la mochila no es lo único importante, la lonchera también lo es. Recuerda que una buena alimentación da las energías necesarias para que tu hijo aprenda mejor. El plato del bien comer es nuestra pirámide nutricional que tenemos en México y cada país tiene su pirámide nutricional. En el caso del plato del bien comer nos ayuda para saber balancear y llevar una alimentación adecuada. Un buen desayuno está constituido de los 3 grupos de alimentos, como por ejemplo, si yo tengo un cereal de caja, y también tengo por la parte roja de las proteínas, la leche, debo de agregar del grupo verde alguna fruta. De esta manera estoy balanceando. Eso sería un ejemplo básico de cómo hacer un desayuno muy rápido y sencillo. El ritmo de crecimiento y desarrollo del organismo de los niños va cambiando cada día que pasa. Esto explica que sus necesidades de energía y nutrientes sean distintas según su edad y sexo. Por eso la alimentación debe adaptarse a sus características individuales, teniendo en cuenta el ritmo de crecimiento y desarrollo, el apetito, los gustos, el estado de salud y la actividad física. La alimentación balanceada para un niño lo podemos hacer a través del plato del bien comer. Vamos a dividir los alimentos en 3 grupos de alimentos. El primero serían los cereales, que está en el plato del bien comer de color naranja. Tenemos también el grupo rojo, que son las proteínas o alimentos de origen animal y las leguminosas. Y el grupo verde, que son las verduras y las frutas. Ahora, ¿cómo saber qué es balancear? Debemos de comer en cada una de nuestras comidas un alimento al menos de cada grupo. De igual forma, es importante que desde casa empiece el ejemplo de los buenos hábitos alimenticios con los miembros de la familia. La clave para educar a tus hijos en hábitos alimentarios saludables está en ofrecerles una alimentación variada con frutas, verduras, carne, pollo, entre otros, para que pueda degustar de esos sabores desde los primeros años de vida. Hay varios alimentos que los niños no pueden comer, depende de la edad. Por ejemplo, en los primeros años de vida, en el primer año inclusive, los niños no pueden consumir alimentos que afecten el pH de su intestino, porque esto va a hacer que no se asimilen bien los nutrimentos, como por ejemplo los cítricos, las fresas. Incluso este tipo de alimentos se quitan porque pueden provocar alergias. Después, en una vida más adulta, ya no tanto hay que quitar cierto tipo de alimentos. Esto es más bien dependiendo del tipo de enfermedades que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Pero realmente solamente en el primer año de vida es cuando se quitan estrictamente cierto tipo de alimentos. Es difícil que el niño aprenda a comer bien si no se le da la posibilidad de tener contacto con una gran variedad de alimentos. Otra de las características de una buena alimentación infantil es que debe ser sana. Con esto nos referimos a que tenga poca grasa, así como sal, y sean abundantes en verduras, frutas, legumbres y cereales integrales, en cantidades acorde a su apetito y necesidades. Lo más importante es que usemos siempre este plato del bien comer, pero vamos a tratar de no darle tantos colores a los niños ni tantas texturas. Por ejemplo, si yo le doy una sopita de pasta que tengo salsa roja y aguada y la pasta que es color crema, ese es mi grupo de los carbohidratos, y de mi grupo de proteínas le debo de agregar lo que es pollo del mismo color que la pasta. Y ahí mismo, en ese mismo plato, le voy a agregar alguna verdura, que tratemos de que no llame mucho la atención, que no sean verdes. Por ejemplo, un chayote que se va a pintar del mismo color. Si yo agrego en el mismo plato, en la misma tazón o sopa, los 3 grupos de alimentos, el niño que le cuesta trabajo a la mamá que coma, lo va a comer porque aunque le dé 2 probadas, va a tener de los 3 y va a estar bien nutrido. Lo que hacemos las mamás es decir, le doy primero la sopa, el guisado y luego la ensalada, y los niños nunca llegan a la verdura. Esto es algo muy importante que debemos de hacer para tratar de balancear y que los niños aprendan a comer de todo. En caso de que tu hijo coma en la escuela, debes saber cuál es su menú para poder complementarlo con el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena. Los alimentos deben distribuirse a lo largo del día para que el cuerpo obtenga de ellos los nutrientes que necesita según sus exigencias. Un niño debe de comer en promedio 5 veces al día. No es que esté de moda hacer colaciones o entre comidas, sino que hay una razón. Cada 3 o 4 horas, nosotros, y tanto los niños como los adultos, necesitamos alimento para nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el único órgano que no funciona si no es con glucosa, y la glucosa la tenemos de nuestros alimentos. Es muy importante darle ese alimento cada 3 o 4 horas.
Si no lo hacemos, el cuerpo lo saca de nuestro músculo y si los niños están en pleno crecimiento, empiezan a perder ese músculo y por lo tanto dejan de crecer. Es importante ofrecer alimentos de todos los grupos del plato del buen comer. Evita darle a tus hijos alimentos chatarras como dulces, refrescos, chucherías, frituras y similares. De igual forma los precocinados como hamburguesas y pizzas. Las consecuencias que tiene consumir alimentos chatarra es que carecen de nutrimentos. Si regresamos al plato del bien comer, si me excedo en alguno de los grupos, se convierte en grasa. Vamos a poner un ejemplo, una hamburguesa con unas papas fritas y un refresco. Tengo 2 panes que serían el carbohidrato, las papas, el refresco y todavía le meto un helado. Todos estos alimentos serían carbohidrato. De proteína le estoy dando solamente la carne y de verdura solamente la lechuga. Por lo tanto, en este ejemplo, el exceso de carbohidratos haría que el niño engordara. No quiere decir que la hamburguesa por sí sola es mala, sino que la mala combinación. Entonces, las consecuencias que tiene consumir este tipo de alimentos es que el niño engordaría. Por eso, la razón de que tenemos en México el 30% de sobrepeso y obesidad en los niños. Debes usar tu imaginación y cocinar de diferentes maneras, combinando alimentos que sabes que no le gustan a tus hijos con otros que le agradan más, y preséntalos de forma atractiva para que la comida le resulte más apetecible. Involucrarlos en las compras, la elaboración y preparación de la mesa puede ser una oportunidad para que tu hijo aprenda buenos hábitos y disfrute de la comida. Debes procurar enseñarle todo lo posible sobre los alimentos, para qué sirven, qué funciones desarrollan en el cuerpo, cuánto necesita el cuerpo de cada alimento, etc. Hay que disfrutar en familia del momento de la comida o de la cena, en un ambiente relajado y tranquilo, siguiendo un orden a la hora de comer. Por ejemplo, primer plato, segundo plato y postre. La alimentación de los niños se basa en la cantidad de calorías que necesitan y que es diferente a la de los adultos. Por ejemplo, hay que considerar si es niño o niña, si realiza alguna actividad fuera de la escuela o por el tipo de gustos que tiene en particular un niño. De esta manera se calculan sus calorías y se distribuyen de acuerdo al plato del bien comer. Debes asegurarte de que tu hijo hace al menos 3 comidas consistentes al día, que son desayuno, comida y cena. Y si pasan más de 4 horas entre una y otra, es conveniente que coma un tentempié. En las colaciones no necesariamente debemos de tener de los 3 grupos de alimentos. Es preferible dar proteína porque la proteína se encarga de alimentar a nuestros músculos y los niños están en pleno crecimiento y los músculos necesitan estar más fuertes para también poder sostener esos huesos y entonces el cuerpo empieza a crecer. Las proteínas, ¿quiénes serían? Lo que es el queso, leche, yogurt, unas salchichas que les encantan los niños, puede ser algunas almendras, nueces, frijoles entre comidas pues es poco común, pero también pertenece a este grupo de alimentos. Es esencial que la educación de hábitos alimentarios saludables se lleve a cabo tanto en casa como en la escuela. La educación exige de la familia paciencia, dedicación, constancia, disciplina, no hacer concesiones inaceptables y también cierto respeto por el apetito del niño, siempre que su ritmo de crecimiento y desarrollo se encuentre dentro de la normalidad. Con una lonchera bien equipada, tu hijo está listo para aprender.